Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. El Evangelio del próximo domingo está tomado del Evangelio de San Marcos, porque estamos en el ciclo B, donde se lee y se proclama en los domingos el Evangelio de San Marcos. Es el capítulo 8 y comienza así. Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Es un evangelio extraordinario, difícil, serio, pero muy importante. Ya la colocación de este pasaje del Evangelio en el capítulo 8 indica la importancia que el evangelista San Marcos le ha dado, porque el Evangelio de San Marcos tiene 16 capítulos y este pasaje del Evangelio se encuentra justo en el centro del Evangelio, en el capítulo 8. Y en la mentalidad semítica, hebrea, el discurso importante, la idea importante, se coloca siempre en el centro. Por lo tanto, lo que va a decir el Evangelio ahora tiene que ser algo muy importante, porque está colocado en un lugar significativo. Jesús se dirige con sus discípulos a la zona de Cesarea de Filipo. Esta era la ciudad mandada a construir por Filipo, el tercer hijo de Herodes el Grande. Y como tenía esas buenas relaciones con Roma, donde había sido educado, dedicó y le puso el nombre de la ciudad dedicada al César, de ahí Cesarea de Filipo. Era la capital del reino de Herodes. Y como toda capital de aquella época en especial, estaba llena de riqueza, de lujo, también de vida desordenada, donde se hacían los negocios, donde vivían los poderosos, la gente importante, en sus palacios. Y allí precisamente se dirige Jesús con sus discípulos para hacerles esta pregunta. De alguna manera también esto es significativo. ¿Por qué Jesús quiso dirigirse allí precisamente para hacerles esta pregunta a sus discípulos? ¿Por qué allí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque de alguna manera, en cierto modo, había un contraste. Mirad, le dice Jesús a sus discípulos, ¿veis esta ciudad? Qué importante es. Aquí están los hombres que valen, los que cuentan, los que son importantes, los que hacen cosas grandes, los que llevan los destinos del reino. Aquí está la gente adinerada, la gente que tiene poder, que tiene éxito,
la gente que realmente es importante en el reino. ¿Y yo quién soy? ¿Qué buscáis en vuestra vida? Porque si buscáis éxito, si buscáis dinero, si buscáis una posición social aventajada, aquí lo tenéis. ¿Por qué me seguís vosotros a mí, en cambio? ¿Qué puedo yo ofreceros? ¿Quién soy yo? ¿Qué esperáis de mí? Por eso Jesús se dirige a Cesarea de Filipo y les hace esa pregunta. Es muy importante también, no solamente la pregunta de Jesús a sus discípulos, sino muy importante también dónde la hace, el lugar. Porque en el Evangelio todo es importante, todo tiene un mensaje, todo tiene un significado, un porqué. Uy, y se nos escapan tantas cosas, se nos escapan tantas cosas. La primera pregunta que les hace Jesús a sus discípulos por el camino: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Así pues, la opinión que tiene la gente de Jesús, porque es una opinión, como a veces se hace también hoy en día, una encuesta, una opinión, una pregunta, para saber qué piensa la gente, ¿no? Y a veces en la televisión, en un programa, dice: vamos a ver lo que piensa la gente, y le preguntan a dos personas que te dicen lo que se les ocurre, y ya dicen: esto es lo que piensa la gente. Hombre, vamos a ver, somos 40 millones de habitantes en España, es decir, lo que han dicho dos, pues es muy respetable, pero no es lo que dice la gente. Pero en fin, estas son las cosas de hoy en día. Bueno, entonces Jesús les hace una especie de encuesta también. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y curiosamente, lo que la gente piensa de Jesús es que Jesús no se parece en nada a ninguno de los poderosos de Cesarea de Filipo. Ven que Jesús es una persona austera, sencilla, determinada y muy clara en su misión, como Juan el Bautista. Juan el Bautista le dijo al rey Herodes, a Filipo: esa que tienes en casa no es tu mujer. Y lo metieron en la cárcel. Juan el Bautista tenía las ideas muy claras y decía las cosas como son, aun sabiendo que eso podía molestar. Y nada menos que al personaje más poderoso del reino, como era el rey, le podía molestar. Y todavía más le molestó a la mujer. Y así acabó el pobre Juan el Bautista. Y la gente piensa que Jesús es como Juan el Bautista, es decir, una persona que dice las cosas muy claras, muy claras. Y por lo tanto no piensa en su prestigio, en quedar bien. No, Jesús dice lo que tiene que decir. La gente piensa eso. Y otros dicen que es Elías. ¿Y Elías quién era? Pues Elías es el que también se enfrentó a la reina, porque daban culto a dioses extranjeros y daban culto a los ídolos. Y Elías, en el Monte Carmelo, devolvió a los israelitas la fe en el único Dios, solo un Dios. Nada de divinidades, nada de dioses de estos. No. Un solo Dios, al que tenemos que servir y entregarle la vida.
No podemos ser esclavos de otros dioses, sino que Dios es el único Dios que merece nuestro amor y nuestra fe y nuestra vida. Y la gente piensa que Jesús es como Elías. Por lo tanto, asimilan a Jesús como a uno de estos personajes importantes en la historia de la salvación, que no tienen nada que ver con el poder mundano, no tienen nada que ver ni con la política, ni con la economía de su tiempo, ni con los que mandan, ni con los que cuentan, ni con los que son algo. Jesús está en otro orden. Cesarea es el ejemplo de una ciudad, del mundo, por lo tanto, de la vida del mundo, de poder, ambición, éxito, fama, lujo, vanidad, vida placentera. Y a este punto, si frente a ese modelo de vida que te lo da todo, que te ofrece todo, se encuentra Jesús que no pertenece a ese modo de vida, era lógico preguntarse entonces, ¿y Jesús qué me ofrece? Porque si yo me entrego al mundo, yo sé que podré tener dinero, que podré tener ambición, que podré tener lujo, que podré tener placeres, que podré tener una vida de vanidad, muy superficial, pero es una vida de brillo aparente, de oropel, de diversión, de reconocimiento social. Pero Jesús, ¿qué me ofrece Jesús? ¿Qué me puede dar? ¿Qué ganamos nosotros con seguir a Jesús? Por eso Jesús les pregunta ahora a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y tomando la palabra Pedro, le dijo: tú eres el Mesías. Y Jesús les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. La respuesta de Pedro es justa, es la respuesta adecuada. Pero, ¿qué tenía en su mente Pedro? ¿Qué entendía él por el Mesías? Da la impresión de que no acaba de entender Pedro la pregunta de Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro da una respuesta que podríamos decir, haciendo un poco de caricatura, una respuesta de catecismo, ¿no? Pero Jesús está preguntando otra cosa, y Pedro no lo ha entendido. Jesús le está preguntando a Pedro: ¿quién soy yo para ti? ¿Qué importancia tengo yo para ti? ¿En qué lugar me has colocado en tu vida? ¿Cuál es tu compromiso conmigo? ¿Estás dispuesto a unirte a mí totalmente, a entregarme tu vida, a vivir para mí? Esto es lo que Jesús quería preguntar. Por eso, como ya se ve que Pedro, aunque ha respondido justamente, no acaba de entender, dice el Evangelio que Jesús empezó a instruirlos y decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Porque los discípulos no han entendido
¿A dónde los quiere conducir Jesús? Habéis visto que dice que Jesús les preguntó esto mientras iban de camino. Es decir, el ir de camino es ser discípulo, ¿eh? No se trata del camino físico, geográfico, sino que los discípulos van de camino siguiendo a Jesús. Es decir, los discípulos son discípulos que van entrando cada vez más en el misterio de Cristo. Lo van asimilando, se van asemejando, se van identificando cada vez más con el Maestro. Ellos no han entendido a dónde los quiere conducir Jesús o no han querido entenderlo. Y por eso Jesús quiere enseñarlo con toda claridad, para que seguir a Jesús sea algo consciente verdaderamente, algo que se haga con todo el corazón, con toda la mente, con toda la vida. Abrazar la vida de Jesús tiene que ser así, consciente, responsable, decidida, total. Y les enseña que a donde los quiere conducir es a la entrega total de la vida, a la derrota, a la pérdida, al sufrimiento. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. En definitiva, este camino de San Marcos concluirá con la subida a Jerusalén, donde Jesús en Jerusalén entregará su vida por nosotros en el Calvario. Y les está diciendo a los discípulos: yo os quiero llevar allí. El discípulo no es más que su maestro, dirá Jesús en la última cena. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Si a mí me han odiado, a vosotros os odiarán. El discípulo tiene que revivir en su vida la vida de Cristo. Tiene que hacer suya lo que es el espíritu y la vida de Cristo. Eso es ser discípulo. Y Jesús se los dice con toda claridad: os quiero llevar conmigo allí, a Jerusalén, al Calvario, a la entrega, al amor. Ahora Pedro sí que lo entiende, ahora lo ha comprendido y se lleva una gran desilusión. Se lleva una gran desilusión, porque Pedro esperaba otra cosa. Porque Pedro todavía albergaba en su corazón la idea de que Jesús, al final, pues iba a triunfar, que iba a ser alguien importante, pero al estilo de la gente importante de Cesarea de Filipo. Porque al final la idea del Mesías es la de un personaje que va a devolverle a Israel todo su esplendor político y militar, una especie de nuevo rey David que va a llevar al reino de Israel al esplendor más grande. Y Pedro lo entiende así. Y por eso viene la madre de los Zebedeos y le dice a Jesús: quiero que mis 2 hijos se sientan a tu derecha, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque todavía la madre de los Zebedeo y los Zebedeo, los apóstoles, tenían esa idea. Y cuando Jesús les dice claramente: no, os equivocáis. Yo os quiero llevar conmigo a Jerusalén, pero no para entronizarme en el trono del rey, sino para subir al trono del amor, que es la cruz. Desde allí yo reinaré, pero de otra manera, como pensáis vosotros que hay que reinar. Yo reinaré con un reino de amor, de entrega y de generosidad. Y entonces Pedro se desilusiona, porque no lo concibe esto, no puede ser.
Va en contra, además, de lo que él ha aprendido del Antiguo Testamento. El que cuelga en la cruz es un maldito, dice el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. El que cuelga en la cruz es un maldito, maldecido por Dios, despreciado por Dios, desechado por Dios. Y eso Pedro no lo puede entender, no lo puede concebir. Y tiene razón. No podemos nosotros decir, nosotros que ya sabemos más, decimos, es que Pedro era, ¿cómo que Pedro? Pedro era lo que tenía que ser, o es que nosotros somos mejores que Pedro. Él lo entendió perfectamente. Si nosotros al oír esto no probamos, no experimentamos el mismo rechazo que Pedro, no hemos entendido nada. Porque seguimos pensando que eso de tomar la cruz, pues bueno, eso queda muy bien, es lo que decimos los cristianos, pero que en definitiva tampoco es así, porque se puede ser cristiano sin tomar la cruz. No hay que exagerar, no hay que exagerar. Y Pedro lo entendió. Y después Pedro, en Roma, también fue crucificado. El discípulo sigue al maestro. Y bien es verdad que él al final pidió ser crucificado boca abajo, porque no era digno de ser crucificado como su maestro. Pedro entonces se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Este es el momento importantísimo, es unos versículos extraordinarios. Pedro, dice el Evangelio, comenzó a increpar a Jesús. Este verbo increpar tiene mucha importancia, porque es el verbo que utiliza Jesús cada vez que hace un exorcismo. Cuando Jesús se encuentra ante un endemoniado, increpa al demonio para que salga del endemoniado. Es decir, Pedro piensa que Jesús está bajo la influencia de Satanás, porque lo que ha dicho no se concibe, no es posible, y piensa que no es normal que Jesús haya dicho esto. Y lo increpa, es decir, intenta hacer como una especie de exorcismo sobre Jesús. Y en cambio Jesús le responde increpándolo a él, y le dice: ponte detrás de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Ahora Jesús increpa a Pedro, y esta expresión, ponte detrás de mí, Satanás, en latín era muy conocida: va de retro, Satanás. A veces se ha traducido esta expresión como lejos de mí. No es verdad. La traducción exacta es esta, la de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. Esta es la traducción: ponte detrás de mí, Satanás. Es decir, Pedro, sígueme, camina detrás de mí, sigue mis pasos. No vayas por delante de mí diciéndome lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir o cómo tengo que hacer las cosas. Eres tú el que te tienes que poner detrás de mí y aprender de mí y seguirme a mí y caminar como yo camino y pisar donde yo piso. Que yo ya sé cuál es el camino que tengo que recorrer. Tú, Pedro, estás haciendo la labor de Satanás, que intenta apartarme de mi camino. Tú eres mi discípulo, tú tienes que seguirme a mí y no yo a ti. Soy yo, Jesús, quien te enseño a ti, Pedro, cuál es el camino que conduce a la vida verdadera. Yo te enseño a ti el camino de Dios. Ponte detrás de mí, Satanás. Satanás lo llama, no como un insulto, no, es decir,
Satanás es un nombre que significa también el opositor, el enemigo, el que impide. A continuación Jesús, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Cuando no se sigue a Jesús, al final, se pierde la vida. Mirad, Satanás intenta apartarnos del camino del Señor. Y cuando nosotros intentamos, o la gente intenta, que otros se aparten del camino de Dios, están haciendo la labor de Satanás. Como a veces vemos en niños de primera comunión que les enseñan, no se sabe quién, a no tener fe. Esa es la labor de Satanás. Y quien la hace, la labor de Satanás se nota enseguida porque deja intranquilidad en el alma. Dios nunca deja intranquilidad. Dios deja paz y serenidad y gozo y tranquilidad y alegría. Pero Satanás siempre siembra y deja un rastro y un pozo de intranquilidad, de angustia, de temor, de enfrentamiento, de odio. Satanás está presente. Yo he visto alguna señal de su presencia hace poco, no digo más. Pero Satanás siempre deja odio, enfrentamiento, división, intranquilidad, falta de paz. Esa es la labor de Satanás. Y los cristianos no podemos hacer la labor de Satanás. Nunca, nunca. Qué triste sería un cristiano colaborando con Satanás en la división, en el enfrentamiento, en el odio, en sembrar la discordia. Qué triste un cristiano comulgar, recibir la Eucaristía y hacer la labor de Satanás, sembrar discordia, sembrar enfrentamiento, lejos de nosotros. Jesús se dirige a sus discípulos y a la gente que había allí. Es raro porque en Cesarea de Filipo no había tanta multitud de discípulos. ¿Qué quiere decir el Evangelio con esto? Que Jesús se dirige ahora a nosotros. Y entonces se dirige a nosotros y nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Eso somos nosotros. Primer verbo, negarse a sí mismo. Todos tenemos el instinto de hacer todo lo que hacemos en beneficio propio. No hay nadie en su sano juicio que haga las cosas para perjudicarse a sí mismo. Jesús dice: olvídate de ti, olvídate de ti, que cada acción tuya sea realizada en vista de la alegría y del beneficio que causas a los demás. Niégate a ti mismo significa piensa en los demás, ayúdales a acercarse a Cristo, a vivir una vida nueva. Segundo verbo, tomar la cruz. La cruz no ha de ser soportada. La cruz ha de ser abrazada, dice Jesús, tomar la cruz. Tomar la cruz es abrazarla,
Tomar la cruz no es llevarla arrastrando. Que no hay más remedio, es lo que toca. No, la cruz es abrazarla. ¿Y qué es la cruz? Pues mira, piensa en lo que hace Jesús cuando salió del pretorio. Cuando Jesús salió del pretorio cargando con la cruz, tuvo que atravesar por en medio de la gente de Jerusalén, que lo consideraba como un maldito, como uno que ha fallado, como uno que ha embaucado y ha engañado a la gente, y por lo tanto le llueven golpes e insultos. Eso es lo que hizo Jesús. Tomó la cruz, la cargó sobre sus hombros y salió del pretorio atravesando esa multitud que lo empujaba, que le golpeaba, que lo insultaba y lo ofendía. Pero Jesús ha elegido el amor. Jesús ha elegido la entrega, el olvido de sí. Jesús ha elegido el amor. Tomar la cruz significa vivir de amor, vivir por amor. Es eso, tomar la cruz. Al final hemos convertido la cruz en cualquier molestia, en cualquier sufrimiento, en cualquier pena, en cualquier... No. ¿Qué es la cruz? La cruz es el lugar donde Cristo se entregó por amor. Por lo tanto, la cruz, tomar la cruz un cristiano es vivir de amor y por amor. ¿Cuánto hemos desfigurado la cruz? Y termina diciendo, y que me siga. ¿Qué significa que me siga? Cualquier acción, cualquier elección, cualquier pensamiento, cualquier palabra, cualquier mirada, cualquier trabajo, cualquier aspecto de nuestra vida, hay que hacerlo en sintonía con Cristo. Y esto, en definitiva, quiere decir oración. El que tome su cruz y me siga quiere decir el que hace oración, el que se une a mí, el que se identifica conmigo, el que quiere vivir mi propia vida, el que quiere asemejarse a Cristo. Y para eso es necesaria la oración. El problema es que Pedro y los discípulos olvidaron lo más importante. Al tercer día resucitó. Y eso es lo que siempre olvidamos también nosotros. Siempre nos quedamos con lo negativo, con lo difícil, con el sufrimiento, con lo que cuesta. Y nos olvidamos de que al tercer día resucitará. Nosotros hemos sido creados para la resurrección. Nosotros hemos sido creados para el amor. Nosotros hemos sido creados para la entrega, para el don de sí. Y la resurrección es nuestra vida. Cristo ha resucitado y con Él hemos resucitado todos. Tú ya has comenzado a vivir en la resurrección. No puedes decir, no, pero es que esto de Jesús es muy difícil, es que cuesta mucho, es que es muy complicado, yo estoy muy lejos. No, tú ya has resucitado con Cristo. Tú tienes las primicias de la resurrección. En tu corazón, en tu vida, en tu mente está el Espíritu de Cristo resucitado. De tal manera que, como decía el apóstol San Pablo, tú también tienes que decir todos los días, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. ¿Eres consciente de esto? Es Cristo quien vive en ti. Y si es Cristo quien vive en ti, la vida de Cristo la puedes vivir. No hay obstáculos, no hay dificultades que sean insuperables. Y si es Cristo quien vive en ti, entonces, ¿por qué esas palabras? ¿Por qué esas respuestas? ¿Por qué esos comentarios? ¿Por qué esa pereza? ¿Por qué esa queja? ¿Por qué ese lamento? ¿Por qué esa tristeza? Es Cristo quien vive en mí. ¿Por qué esa falta de pérdida de tiempo? ¿Por qué tantas cosas? Es Cristo quien vive en ti. Qué evangelio tan bonito.
Qué importante es que lo meditemos, que en la oración, como hemos hecho hoy, vayamos considerando todas estas cosas grandes, porque el Evangelio nos habla siempre de una vida grande, de una vida más alta. Vamos a dejar de arrastrarnos por el barro, por el fango, vamos a elevarnos, vamos a mirar alto, vamos a aspirar a cosas más grandes, vamos a dejarnos ya de mezquindades, de mediocridades, vamos a vivir para el amor, vamos a vivir una vida cristiana.